Buenos días, sí se escucha. Buenos días, profesora. Buenos días. Van a disculpar, siempre hay inconvenientes en la última hora. Se visualiza la imagen de la Gran Guerra. Sí, profesor. Ya, ahorita empezamos. Medio minuto, por favor. Ay. Bien. Empezamos la clase, ¿eh? La Gran Guerra. A manera de introducción, en 1914 estalló la Gran Guerra, que fue la más mortífera habida hasta entonces en todo el continente europeo. Las razones del conflicto bélico están en la magnitud que hay que analizarlas y buscarlas en las rivalidades económicas y coloniales entre las grandes potencias de Europa y en los conflictos y reivindicaciones nacionalistas que se habían dado en todo el continente europeo desde guerras atrás de la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Hay una serie de antecedentes y de causas que no están en los textos preuniversitarios, pero es necesario, imprescindible señalarlos. ¿Ven? En estas épocas previas a la Gran Guerra, hay un periodo denominado la Bella Époque o la Bella Época, que no era más que un espejismo de que en toda Europa se respiraba un ambiente de felicidad, de realización, lleno de cultura, de bohemia, de arte, ¿no? Muchos intelectuales latinoamericanos, peruanos y de diferentes partes del mundo iban a Europa para culturizarse, ¿bien? Y, ojo, no contaban que en el fondo había pues como un ambiente siniestro de belicosidad que venía sumándose entre los grandes grupos de poder que querían tener supremacía sobre otros países de Europa y del mundo. ¿Bien? Entonces fue prácticamente para algunos historiadores como una época de hipocresía social también, porque en el fondo en Europa se vivía una paz, ¿bien? Pero era una paz muy tensa, porque no olvidemos que en esta época ya no había la primera revolución industrial, sino vivíamos la segunda revolución industrial, ¿bien? Y esto había hecho de que comiencen a inventarse nuevo tipo de armamentos más sofisticados, ¿bien? Entonces había una competencia también en la industria bélica y en el afán inversionista, porque este era muy rentable, de que si un país se armaba, el otro país se recontraarmaba. Entonces había una gran puja por saber
qué tipo de armamentos compraba cada ejército, y sus servicios de inteligencia pues llevaron todo esto al campo político, que comenzó a prácticamente haber un grado de tensión muy amplia. ¿Vean? Entonces, tenemos que en esta época también hubo grandes transformaciones tecnológicas, porque vivíamos la segunda revolución industrial y el dominio de nuevas tecnologías que provocó una nueva correlación de fuerzas entre las potencias, ¿bien? Y esto también se vio en el aspecto de la fabricación bélica, como le decía hace un momento, no solamente en el aspecto de buscar materias primas para sus industrias y sus fábricas, y brindar servicios y productos altamente de alta calidad, pero que originaba un expansionismo económico y comercial, ¿bien? Que no solamente afectaba a Europa, sino a otros continentes del mundo, ¿bien? Ahora, este periodo de lo que se denomina, según el libro, la paz armada, no debería llamarse así paz armada, sino debería llamarse una tensa paz armada, porque se vivían ya nuevo tipo de armamento altamente sofisticado. Miren, los miembros de los estados mayores, las escuelas de guerra de todos los países de Europa, ya preveían que estaban próximos a un conflicto militar, ¿bien? De gran alcance y de gran magnitud. Y en esa época ellos estudiaban las tácticas y las estrategias de las guerras napoleónicas. ¿Y en qué radicaba las estrategias napoleónicas? Que Napoleón fue un genio militar. Estaba en su caballería, en su infantería, infantería de soldado que marcha a pie, ¿bien? Y que hacen las escaramuzas militares, son los primeros que se enfrentan, y también su artillería, que son los cañones, ametralladoras, todo lo que es el uso de la tecnología que va a bombardear a un país, ¿bien? Entonces, todos creían que iba a haber una guerra, pero que rápidamente se iba a calmar, o sea, que duraría y era de baja intensidad. No contaron con que iban a haber grandes inventos y que iba a desaparecer la caballería, ¿ven? Que era un arma de primer orden que había perdurado por miles de años desde la antigüedad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los caballos habían sido suplantados por camiones militares, por tanques de guerra, ya no habrían pistolas y fusiles y arcabuces obsoletos, sino ametralladoras que te disparaban cientos y miles de balas por segundo. Fíjense la velocidad vertiginosa del progreso bélico, ¿bien? Ya no habrían también caballos que eran suplantados por tanques del ejército, ¿bien? Y grandes cañones que te disparaban a kilómetros de distancia, ¿ven? Entonces también ya habían buques con torpedos, ¿ven? Y submarinos, y también aviones de guerra. Entonces, eso hizo que la guerra se prolongue, y lo que en un inicio se llamó la Gran Guerra se convierte en Primera Guerra Mundial, especialmente cuando Estados Unidos ingresa al conflicto
La Gran Guerra deja de ser Gran Guerra y se convierte en Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ya estaban involucrados los 5 continentes en la contienda global. ¿Bien? Entonces ya tenemos lo que es la paz armada, había una rivalidad imperialista de los países de Europa. También tenemos que habían grandes diferencias en los sistemas de alianzas previos a la Primera Guerra Mundial, como eran disculpen, como eran la Triple Entente, que más adelante se llamó los Aliados, compuesta por Francia, Inglaterra, Rusia, y también la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia. ¿Bien? Pero ojo, la Triple Alianza también estaba conformada por Italia. Italia abandona la Triple Alianza, ¿bien? Que fue por intereses económicos y también por un acto de traición para los miembros de las potencias centrales y se pasa al bando de los aliados, lo cual significó que pagara cara su derrota, porque cuando ingresaron los austro-alemanes a Italia, tras la batalla de Caporetto, la destruyeron por completo. Asimismo, había también una competencia muy fuerte entre las industrias y los intereses de los grupos de poder económico, o sea, por el comercio entre Alemania y Gran Bretaña, que se disputaban la supremacía no solamente en los mercados de Europa, sino en todo el mundo. El afán revanchista de Francia a raíz de su derrota en 1870 y los problemas limítrofes, especialmente entre el de Alemania con Francia. Y eso lo podemos visualizar en estas imágenes de este cuadro de la época. Miren ustedes cómo el maestro con el mapa europeo y de las zonas de Francia y Alemania le explica a sus alumnos, ¿no?, lo que es la representación del porqué de los reclamos políticos y también por la rivalidad económica y territorial. Miren con qué atención prestan los jóvenes de la época a su maestro. Disculpen. Bien, esto es en especial sobre las provincias que habían perdido Alsacia y Lorena, bien, los franceses frente a los alemanes en la guerra de 1870, bien. Y entonces, ¿eso qué originaba? Odio, desprecio y un afán revanchista de los franceses contra los alemanes. ¿Bien? Perdón. Voy a apagar un ventilador que lo tengo cerca. Ya. Entonces, eso fue lo que originó también que en el aspecto psicológico de los pueblos de Europa hubiesen razones para que se enfrentasen en una gran guerra los intereses de las potencias europeas en juego. Bien, hubo la rivalidad franco-germana después de la anexión de Alsacia y Lorena, la rivalidad también entre Rusia y Austria-Hungría. ¿Por qué? Por la hegemonía en la zona débil de los Balcanes, lo que aumentó la creciente debilidad turca y el nacionalismo alentado por Rusia y dirigidos contra la casa y la dinastía de los Habsburgos de Viena. Bien, en pocas palabras, el libro no te señala, por ejemplo, los manuales de CEPREVI como de la Presa Marco y de otras universidades,
cuál fue el rol que jugó el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. ¿Ven? Aquí lo vamos a ver en todo momento. ¿Ven? Y hay algo que nunca debemos olvidar. ¿Ven? Ustedes han visto cómo un presidente o cómo en encuentros regionales se alentaba mucho el odio de la lucha de clases, la rivalidad psicológica que tenía que haber entre ricos y pobres, en vez de tender puentes de amistad y de diálogo y de paz. Y cómo es que asusan el odio contra Lima por parte de las provincias. Bien, a eso se llama el juego de la escaramuza, por la rivalidad psicológica, bien, entre los pueblos. Entonces, esto es lo que sucedió, porque cuando tú utilizas la rivalidad psicológica, estás alimentando el odio, la venganza, el rencor entre los pueblos, ¿no? Que deberían tender puentes de amistad, y estás fomentando un espíritu bélico que hoy lo vemos en el Perú y en otras partes del mundo. ¿Bien? Entonces, todo esto ha sido alentado sistemáticamente también por la prensa, que tiene sus intereses económicos, ¿bien? Por las campañas militares, por las grandes industrias y también por las ideologías extremistas de aquellos que practican el terror y que se alinean con una postura que ya ha fracasado en el mundo, pero que tratan de alimentarla con tal de tener cuota de poder. Porque en el aspecto psicológico la gente se rinde y se corrompe cuando tiene poder. ¿Bien? Entonces, este odio al vecino fue alimentado incluso en los colegios, en las propagandas psicológicas de la prensa, de la radio, que recién aparecía en aquellas épocas. ¿Bien? Y también por el uso de los teléfonos. ¿Bien? Entonces, este tipo de análisis hay que saberlo interpretar para entender bien la Primera Guerra Mundial en cuanto a sus antecedentes y causas. ¿Ven? Vamos a hacer un resumen de lo que hemos abordado. En primer lugar, una tensa paz armada, la rivalidad imperialista de los países de Europa. También tenemos lo que es la aparición de nuevo tipo de armamento bélico altamente sofisticado por la Segunda Revolución Industrial, las diferencias entre la Triple Entente y la Triple Alianza. ¿Bien? La competencia industrial y comercial entre Alemania y Gran Bretaña, el afán revanchista de Francia a raíz de su derrota con Alemania en 1870, el problema limítrofe que hubo en Europa, especialmente entre Francia y Alemania, las potencias europeas que ocupan colonias de otras potencias. ¿Por qué? Esto es muy importante que lo sepan. ¿Por qué las potencias europeas ocupan colonias de otras potencias? Por ejemplo, les voy a dar dos casos, ¿ya? Marruecos y Camerún, que eran países africanos, estaban en manos de los franceses. Y entonces en la conferencia de Algeciras, los alemanes comenzaron a presionar para meterse. Y eso fue en 1905, ¿bien? Para que vean que la guerra se prepara con tiempos de anticipación, con muchos años, ¿bien? La invasión a Ucrania por parte de Rusia, no creas que ha sido de la noche a la mañana. En el 2014 ya los rusos habían invadido Ucrania, les habían quitado gran parte de ciudades
y ahora quieren repetir lo mismo en su interés expansionista. Y aparte porque siempre en la ex Unión Soviética, de la cual Putin era miembro de la temible KGB y totalmente represiva, entonces que tenían mucha supremacía sobre Ucrania, que era el país que más les abastecía de granos y cereales a la Unión Soviética. Entonces la quieren controlar por completo y hacer un nuevo Estado al estilo de la Unión Soviética, pero esta vez bajo un reino que sería el reino ruso, lo cual es el ideal de Putin. ¿Vean? Entonces, igualito la Primera Guerra Mundial fue orquestada por un plan llamado Schlieffen, ¿ven? Que fue un plan alemán agresivo y ofensivo 100%. ¿Ven? ¿Y para qué? Para controlar toda Europa, porque ya en Alemania se había instaurado el Segundo Reich. ¿Qué cosa es el Segundo Reich? El primer imperio alemán. Yo les pasé con anticipación una lectura de Otón I, el padre de Alemania, el que hizo el primer Reich, lo que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y saben cuántos años duró el primer Reich? 1000 años. Y eso es lo que quería hacer Hitler, pero imponiéndolo de una manera brutal, desapareciendo razas inferiores, con la supremacía de la raza aria. Ya había entrado en una degeneración y en un embrutecimiento total por su carácter mesiánico. Ya se sentía un dios de Alemania. ¿Ven? Entonces, eso era lo que peligraba también el expansionismo alemán sobre toda Europa. Entonces, estos alemanes querían ocupar las potencias de las colonias de que otras potencias las venían ocupando. ¿Para qué? Para extraer sus materias primas y colocar ahí también sus nuevos productos en dichos mercados. ¿Ven? Tener un mercado cautivo exclusivamente de productos alemanes. Y los ingleses tampoco se quedaban. También los países europeos, las potencias europeas, codiciaban la zona débil de los Balcanes, que estaba controlada por el imperio turco otomano, a quien le llamaban el enfermo de Europa. ¿Bien? ¿Qué países controlaba en los Balcanes? Serbia, Kosovo, Montenegro, lo que era Albania, Grecia, Rumanía, Bulgaria, etcétera. Todos los países del sudeste europeo. ¿Bien? Y ojo, si no eras musulmán, caput, te degollaban, con el cuento de lo que es la Guerra Santa. ¿Bien? Y entonces no dejaban penetrar a los grupos de interés económico de los occidentales o de los grupos cristianos, con menos razón. ¿Ven? Y entonces a este imperio le pusieron el enfermo de Europa. ¿Y qué hay que hacer con un imperio? Curarlo, y si es que está curado, produce dolor también a los órganos que están a tu lado, en este caso a los países, también los debilita. Entonces tienes que aplicarle la eutanasia. ¿Ven? Y entonces lo querían liquidar al Imperio Turco Otomano porque tenía el control de esa región de los Balcanes, que codiciaban por intereses económicos, ¿quiénes? Las potencias europeas. ¿Ven? Y también había un expansionismo económico de estas potencias europeas buscando estados satélites. ¿Bien? Pues en el caso de Marruecos, como en el de
Camerún. ¿Para qué? Los que les dije hace un momento, para extraer sus materias primas y donde colocar sus productos. Además que siempre los productos alemanes, como sus personajes, son muy buenos, son muy competitivos. Un profesional alemán, cuando tú conversas con un alemán, pues, me parece que estuvieras conversando con alguien de inteligencia artificial. ¿Ven? Tienen una memoria extraordinaria y son muy buenos en cualquier área de su competencia y de su profesión. ¿Ven? Los mejores literatos en Alemania, los mejores filósofos alemanes, los mejores científicos también. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los premios Nobel eran barridos por los alemanes, por si acaso, bien, y los premios internacionales también. Y los productos alemanes eran mejores que los ingleses, al igual que sus créditos bancarios, porque si tú te haces un préstamo en un banco, ¿qué buscas? Que la tasa de interés que te van a cobrar sea menor. Y todo esto tienen que aprender. Ustedes tienen que aprender a negociar en cualquier profesión, ¿ven? Porque si no, ¿cómo vas a mejorar la condición económica de tu familia y cómo vas a crecer empresarialmente? O también cómo vas a hacer tu escenario profesional. Todo es a costa de negociación y de emprendimiento. La necesidad te obliga a hacer ese tipo de acciones. ¿Bien? Entonces, y todos estos pormenores fueron fueron las causas de la Primera Guerra Mundial. Pero esto también tuvo un pretexto o causa ocasional para la guerra. Fue el asesinato del heredero imperial austriaco, Francisco Fernando, y de su esposa Sofía Chotek, que era la hija de un gran magnate austriaco que tenía muchísimo dinero y que tenía inversiones no solamente en Austria y en Europa, sino en todo el mundo. Bien, ¿quién fue el asesino? Un estudiante serbio, ¿bien? De la edad de ustedes, 19 años, un adolescente, casi un niño, ¿ven? Este estudiante serbio llamado Gavrilo Princip, en la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia, que fue él quiso ser militar, pero no pudo ingresar toda vez de que resultó inapto para el servicio militar. ¿Ven? Y entonces se dedicó a leer textos de carácter extremista. ¿Bien? Lo reclutaron y lo pusieron al servicio de una mafia, que era la Mano Negra, que viene a ser los antecedentes de la Cosa Nostra, que hasta hoy en día existe en Italia y tiene grandes representaciones en el mundo, por si acaso. ¿Eh? Bien, todavía tienen inversiones porque se han metido a trabajar no solamente en las industrias oscuras, sino también en universidades, industrias, empresas, en grandes transnacionales. Lo cierto es de que esta mafia de la Mano Negra era un grupo extremista y a la vez anarquista de los grupos separatistas pan-eslavistas, que no les convenía que se una para nada el imperio austrohúngaro, porque también atentaba contra los intereses de los serbios que querían su independencia. Fue condenado Gavrilo Princip a muerte, pero a pena capital, ¿bien? Pero por ser menor de edad, le conmutaron la pena a 30 años de prisión. Pasados los 4 años que estuvo en la prisión, porque lo pusieron en una prisión muy fría, murió de tuberculosis. Y hoy en día tiene monumentos en Serbia. ¿Ven? Miren cómo es de villano, pasa a ser héroe en su nación. ¿Ven?
Bueno, eso ya es cuestión de cada país y razones históricas de otra naturaleza. ¿Bien? Lo cierto es de que tras el asesinato de Gavrilo Princip en Sarajevo, capital de Bosnia, Austria pidió de inmediato intervenir en los móviles de la investigación, pero no se lo concedieron porque eso prácticamente es injerencia política al interior de un país. Es como que lo que para declarando el presidente de México, López Obrador, o el de Colombia, o Maduro, ¿no?, sobre el Perú. Que bueno fuera que protegiesen a un político, un ideólogo que valga la pena, pero a un hombre que está coludido con la corrupción, no. Entonces, ese tipo de política está prohibido según, en esa época estaba prohibido en los cánones internacionales, por lo que de inmediato los austriacos habían detectado que el servicio de inteligencia y altos miembros del ejército de la oficialidad serbia habían intervenido para lavar el cerebro a Gavrilo Princip. Lo cierto es de que no les hicieron caso, por lo que Austria declaró la guerra de inmediato a Serbia. Bien, Rusia apoya a Serbia. Luego Alemania defiende a Austria, Francia a Rusia, Inglaterra interviene a favor de Francia y Bélgica, y Japón defiende a Gran Bretaña. Y todo un sancochado de todos los países de Europa que se involucran en este mundo beligerante de aquella época. Bien. Entonces, esta primera guerra, esta gran guerra, se convierte prácticamente en una guerra europea. Bien. Entonces, es así como es que se dan ya la connotación y la prefiguración de dos grandes bloques en conflicto. Por un lado, los aliados, con Francia, Rusia, Inglaterra, Bélgica, Serbia, Estados Unidos, Italia, Japón y Brasil. ¿Bien? Versus las potencias centrales, que también se les llamaba imperios centrales o la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía. Bien, todos esos se enfrentaron en la guerra. Bien, ¿quiénes fueron los gobernantes de estas potencias en juego? Las principales. Tenemos Alemania con el Kaiser Guillermo II, quien había ya establecido el segundo Reich alemán. Luego tenemos al Austria-Hungría o el Imperio Austrohúngaro, dirigido por el emperador Francisco José. Italia por el rey Víctor Manuel III, Inglaterra por el rey Jorge V, Rusia por el zar Nicolás II y Francia con el presidente Raymond Poincaré, y Estados Unidos con el presidente Thomas Woodrow Wilson. ¿Bien? Y comienza también ya la guerra por etapas. ¿Bien? Primero tenemos la guerra de movimientos. ¿Bien? En esta guerra de movimientos, Alemania invade Bélgica, que era neutral. ¿Bien? ¿Y por qué invade Bélgica a Alemania? Porque según el plan Schlieffen, para tener el control de Alemania, de Europa, porque en el segundo rey tenían que controlar toda Europa, entonces tenías que tener el control del corazón y el centro de Europa. ¿Cuál era el centro de Europa? Francia. Pero para llegar a Francia
primero tienes que pasar por Bélgica, la pequeña Bélgica, ¿bien? Esta pequeña Bélgica tenía un ejército real belga que era muy reducido y le hizo el frente a, a los combatientes alemanes que brillaban por su gran preparación militar y a la vez porque era un ejército bastante numeroso que prácticamente le llevaba 10 veces mayor que el de la propia Bélgica. La pequeña Bélgica resistió. Ahí se dio en Bélgica la primera batalla de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue? La batalla de Lieja, que perdieron la batalla los belgas, pero le dejan un gran mensaje a la humanidad. Bien, por eso es que Francia le otorgó el premio de la Legión de Honor a Bélgica, que solamente se los conceden a los ejércitos vencedores. ¿Por qué? Porque perdió una batalla y ganó una guerra moral. ¿Cuál fue el mensaje que Bélgica le dejó a Europa? Que si la pequeña Bélgica resistía, al gran ejército alemán, toda Europa iba a contener a los intereses imperialistas de los alemanes. Y así fue. ¿Bien? Entonces, invadida Bélgica, que era neutral, interviene Inglaterra. ¿Y por qué interviene Inglaterra? Porque los ingleses eran garantes de la soberanía belga. Y además de que los miembros de la realeza belga eran primos hermanos de la realeza de Inglaterra. Bien, una alianza estratégica que funcionó en 2 guerras mundiales. Entonces, eso fue el producto de la defensa de Bélgica. A las 48 horas que Inglaterra le declara la guerra a Alemania, de inmediato también le declaran la guerra Nueva Zelanda y Australia, ¿bien? Que entran con sus ejércitos muy combativos y muy heroicos, ¿bien? Pero que la historia muchas veces los soslaya y no les hace los homenajes correspondientes a estos brillantes ejércitos, donde son países donde hay cero corrupción, ¿bien? Ahí no hay delincuencia ni asesinatos de ningún tipo, dado su educación y su cultura. ¿Bien? Entonces ya conocemos cuál fue el primer accionar de la Primera Guerra Mundial por parte de Alemania. Luego se da la batalla de Marne, ¿bien? En lo cual los franceses, dirigidos por Joffre, detienen el ataque alemán a 30 kilómetros de París. Es como que estuviésemos en el local de la Universidad Villarreal, ¿no? O el centro de Lima, y estamos prácticamente a finales de Los Olivos, casi por Puente Piedra, con un ejército que nos amenaza. ¿Bien? Eso fue el episodio en que les permitió a los franceses aplicar, así como los alemanes tenían el plan Schlieffen, que era ofensivo, los franceses tenían un plan defensivo llamado Luis XVII. ¿Bien? ¿Y por qué le llaman Luis XVII? Que es el nombre de un rey que nunca existió, porque Luis XVI murió en la guillotina en la Revolución Francesa. ¿Y quién después asumió, tras la caída de la Revolución Francesa y la etapa napoleónica, el poder en Francia? Luis XVIII, su hermano. Luis XVII nunca existió. Fue para despistar al servicio de inteligencia alemán. ¿Bien? Y hay luego una batalla
que no está en los libros, pero que sí lo he puesto en este artículo académico, ¿bien? No lo vamos a desarrollar por completo, porque si no, no terminaríamos la clase. Aquí vemos que mientras los hombres iban a la guerra, las mujeres reemplazaban a los hombres en las fábricas. Aquí vemos una fábrica de obuses y también de bombas. ¿Quiénes las hacían? Las mujeres, que después, por su gran calidad, a propósito del 8 de marzo, feliz día para las chicas, eh, las mujeres adquirieron por su inteligencia y por su gran habilidad altos cargos jerárquicos que hoy los ocupan en varios sectores profesionales, ¿bien? Y eso es como un homenaje al ser que nos engendró en su vientre materno, ¿bien? Y ojo, después lograron grandes reivindicaciones, como lo que lograron en Inglaterra, 1910, ¿bien? Donde es que la mujer logra por vez primera tener participación en un sufragio electoral y democrático. Eso solamente se logra en los países democráticos, en los países totalitarios no lo logras, ¿bien? Y entonces, a partir de ese momento comienza un liderazgo de la mujer en el mundo, donde ya pueden ser incluso elegidas como gobernantes, ¿bien? Bueno, ahí tienes otra foto de lo que es la tensa calma que había en las trincheras, todos con máscaras. ¿Por qué? Porque todo el aire estaba contaminado porque utilizaron bombas químicas y también hubo una guerra bacteriológica, que lo voy a explicar después, ¿bien? Entonces, estamos ya en los albores de la primera etapa y aquí tenemos en el resumen una batalla que no está en el texto, ¿bien? Que es la batalla de Artois y Champaña. Fue un enfrentamiento franco-británicos versus los alemanes. Aquí fue el inicio de la brutalidad de gran cantidad de muertos, 300.000 muertos en ambos ejércitos. Bien. Y hasta aquí también el conflicto cada día se iba tornando más sangriento. Luego tenemos el frente oriental. Allí se enfrentaron Rusia con 9 millones de soldados versus Alemania, que no llegaban ni a los 3 millones de soldados. ¿Bien? Tenemos la batalla de Tannenberg y de Lagos Masurianos, que fueron a temperaturas bajo cero, bien, 20 grados bajo cero, donde los combatientes tenían que enfrentarse frente a frente, ¿bien? Y muchas veces tomar una colina para ganar metros a los territorios que iban ganando en la batalla, ¿bien? Todos estaban en esquí y todos con uniforme blanco, bien camuflados con la nieve, ¿bien? Aquí abundaron los francotiradores. En esta época surgieron dos temibles generales alemanes, ¿bien? Que eran el terror de los aliados, porque cuando participaban en cualquier batalla le ganaban y derrotaban a cualquier ejército aliado. ¿Quiénes eran? Hindenburg y Ludendorff, dos brillantes estrategas, ancianos crueles, pero eso es parte de la guerra, ¿bien? Y muy despiadados, pero grandes profesionales de la guerra. Después los austriacos invaden Serbia, pero fueron detenidos por la oposición de los serbios. Aquí participaron casi todo el sancochado de los países de los Balcanes, ¿bien? Unos a favor y otros en contra, ¿bien?
Entonces el ejército austriaco no pudo contra la oposición de los serbios que luchaban por su independencia, ¿bien? Y los alemanes auxilian a los austriacos y aplastaron la resistencia de los serbios, que tenían el apoyo de todos los aliados y encima de varios países de los Balcanes. A todo este frente que se enfrentaron contra los austriacos, los serbios, se le llamó el Frente de los Balcanes, porque participaron todos los países de la región balcánica. ¿Bien? Y luego tenemos la guerra de posiciones. ¿Bien? Un momentito. En esta guerra de posiciones tenemos en primer lugar la guerra de las trincheras. ¿Bien? En esta guerra de las trincheras, perdón, ahí pueden ver parte de lo que es los inicios de la guerra de las trincheras, donde de inmediato comenzaron a haber ataques y las trincheras estaban totalmente invadidas por aguas hervidas. ¿Quiénes las habían arrojado? Los bomberos, ¿bien? De uno y otro ejército, con aguas hervidas y llenas de heces y también de camuflados con pesticidas y con agentes bacteriológicos que produjo enfermedades como la malaria, el cólera, la peste bubónica, etc. ¿Bien? Fue en las condiciones más adversas de combate alguno que hubieron en esta parte de la guerra de las trincheras, que se extendió desde Suiza hasta el Mar del Norte, 800 kilómetros, ¿no? Y más de 2 millones de soldados. ¿Ven? Ojo que esta es una de las guerras más sangrientas y tormentosas de la guerra, porque se peleó en las peores condiciones. ¿Ven? También por eso es que se le llamó la primera guerra química y bacteriológica del mundo a gran escala. Se combatió en las peores condiciones sanitarias. ¿Bien? Los soldados tenían que hacerse un fundido en el pantalón para evacuar y hacer sus necesidades porque tenían diarrea 40, 60 veces y terminaban deshidratados porque no les podían dar nada de suero y a la vez no habían alimentos. Y como las trincheras estaban inundadas de aguas servidas producto del derrame de las aguas de los bomberos, entonces muchos soldados entraban en desesperación y abandonaban las trincheras, pero ahí eran liquidados por los francos tiradores. Incluso los campeones de tiro de olimpiadas y de competencias deportivas habían sido reclutados, ¿bien? Tanto de uno como de otro país. ¿Bien? ¿Qué tipo de armas se utilizó? Se utilizó armas de destrucción masiva que estaban prohibidos por los protocolos de guerra, de las normas civilizadas de la guerra. Se utilizó gas de cloro, dióxido de azufre, proyectiles con gas de mostaza y también balas y otros proyectiles con ácido clorhídrico, lo que es el ácido muriático, pero a alta escala, ¿bien? Compuestos de arsénico y materiales procedentes de plantas venenosas. Incluso las mallas de alambres con púas totalmente llenas de excremento humano. Es como lo que hacen en las prisiones. En Lurigancho, por ejemplo, una de las armas más letales es el verduguillo. Es como un palito delgadito como para hacer los tejidos, ¿bien?
Pero, ¿qué hacen con eso? Lo bañan con heces y los dejan que con el tiempo se pudran en los techos. Luego lo afilan las puntas y te meten una punteadita en la pierna. Ni sientes el dolor, pero al rato ya estás cojeando y al poco tiempo mueres por la infección del contenido que tienen. ¿Bien? Entonces, igualito utilizaron esa técnica de asesinato de lesa humanidad contra los soldados de uno y otro ejército. Los aliados no fueron ningunos angelitos, también fueron unos desgraciados para matar a los alemanes. Bien, en todas las guerras hay actos de crueldad, tanto de uno como de otro bando. ¿Bien? En 1916, los alemanes intervienen para romper el frente francés sin resultado decisivo. Esa es la batalla de Verdun. Esto es con la resistencia heroica del general Pétain, a quien le llamaron el Salvador de Verdun. ¿Bien? Que cuando ya en la Segunda Guerra Mundial era anciano, fue utilizado para firmar la rendición y capitulación de Francia ante Alemania, en el mismo vagón de tren donde los alemanes firmaron la rendición de la Primera Guerra Mundial ante Francia. ¿Bien? Esto es que Pétain se convierte en el primer y máximo héroe más querido de Francia en la Primera Guerra Mundial. Pero se cumple lo que dice, de héroe a villano. En la Segunda Guerra Mundial es el hombre más odiado de toda Francia. ¿Por qué? Porque fue el que hizo la rendición ante los alemanes y fue el que dirigió a Francia en el gobierno de la traición o el gobierno de Vichy, por lo que fue condenado a muerte. Pero Charles de Gaulle lo perdonó y lo condenaron a cadena perpetua. Murió en la prisión. ¿Bien? Y ojo, una de sus tumbas actualmente en Francia es una de las tumbas más visitadas que hay en toda Europa, porque algunos afirman que si no hubiera sido por él, hubieran destruido toda Francia los alemanes y no hubieran nacido muchos de ellos. Bueno, son parte de su connotación histórica. Luego tienes la batalla de Somme, triunfo franco-británico dirigido por Joffre. Bien, aquí por vez primera se utilizan tanques de guerra en alta intensidad, lo que cambió el curso de la guerra y la concepción de las batallas modernas. Luego tenemos que Italia entra en guerra a favor de los aliados en la batalla de Caporetto. Como los italianos habían traicionado a los austrohúngaros y a los alemanes los vencieron, ¿bien? Porque, y los vencieron en esta batalla de Caporetto, que fue una batalla en los montes, en los Alpes, ¿bien? Y ojo, ¿por qué fue una batalla en los montes? Porque la batalla se realizó en la línea fronteriza entre Austria e Italia, y esos son los Alpes. ¿Bien? Entonces, por eso es que los miembros de los imperios centrales a la batalla de Caporetto también le ponen como nombre la batalla de Kobarid o la 12ª batalla de Isonzo o batalla de Cartagena. ¿Bien? Esto también fue en las cercanías de Eslovenia. ¿Bien? Y ojo, aquí se utilizaron grandes toneladas de TNT, que es más fuerte que la dinamita. Bien,
todos los días se dinamitaban los montes para cerrar el camino a los ejércitos. Y ojo, quienes fueron las principales víctimas, la mayor parte de víctimas no fueron soldados, fueron campesinos y ganaderos que tenían sus chacritas y sus reses en dichas regiones, muy ricas en ganadería y en agricultura. Por eso fueron las víctimas inocentes de este conflicto. Bien, ahí puedes ver algunas acciones en fotografías en blanco y negro de que tienen más de un siglo. En esa época no había la fotografía a color de lo que eran las batallas de los italianos, ¿no? Que penetraron en la guerra. ¿Bien? Luego tenemos que los países aliados decidieron un bloqueo contra Alemania y Austria-Hungría, que servía para no abastecer de materias primas y también víveres, ni medicinas, ni vituallas para la guerra, para los miembros de los imperios o potencias centrales. ¿Bien? Barco que no se detenía en el mar rápidamente era hundido y cañoneado. ¿Bien? El 7 de mayo de 1915, Alemania hundió el transatlántico inglés Lusitania, que llevaba pasajeros norteamericanos, ¿no? En 1917, por lo que Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Y también en 1916 se realiza el combate de Jutlandia, que se dio en los mares de los países nórdicos, ¿bien? Especialmente entre Noruega y Dinamarca, que fue un saldo favorable a Alemania, pero a pesar de los resultados, Inglaterra seguía conservando la supremacía marítima. Luego también tenemos que a todo este conjunto de enfrentamientos en el mar se le llamó la guerra marítima. Aquí Alemania hunde una nave peruana llamada Lorton, un 4 de febrero de 1917, por lo que el Perú le declara la guerra a Alemania 2 meses antes que acabe la guerra, cuando ya Alemania estaba destruido. Asimismo, el Perú le declara la guerra a Alemania en la Segunda Guerra Mundial 1 mes antes que acabe la guerra, lo que cuando ya Alemania estaba totalmente destruida, lo cual implica y por lo cual podemos inferir que el Perú es ganador de 2 grandes guerras mundiales, muchachos. Así que vacílense con eso. Y hablando de guerras, muchachos, ahorita me acabo de enterar de una noticia de último minuto. ¿Me escuchan? Sí, ¿Escuchan? profesor. Sí, profesor. Por si acaso, escuchen bien lo que les voy a decir, ¿ah? Hay el peligro de una guerra con Ecuador, toda vez de que el Perú ha atacado y ha bombardeado maquinaria pesada de mineros ilegales de Ecuador que estaban interviniendo en nuestro territorio. Y las autoridades de Ecuador están declarando de que eso ha debido ser un acuerdo bilateral entre ambos países para evitar roces internos, por lo cual están buscando ya una intervención militar del Ecuador. Tienen que ingresar rápido, si no al servicio militar obligatorio, a la guerra con Ecuador o con Bolivia, muchachos. ¿Ven? Y ahí no hay nada que hombre, mujer, si no estás en la universidad, a la guerra. ¿Ven? Chicos, hasta aquí estamos bien avanzados. Ven, un breve descanso, porque me toca clases hasta las 11 de la noche, por favor. ¿Ven? Pueden ir a los servicios, tomar agua,
5 minutitos, por favor, ¿ya? Mientras hacen su cuestionario. ¿Estás enterado de esa respuesta de los problemas? ¿Ah? ¿Y cómo te lo viste? Bueno, es una forma que no, ya se pensaba algo. Creo que no se puede. ¿Tienes otro review? No. Se cayó la censura de aceite. Se cumplían. Bien. Volvemos a la guerra.
Bien. Luego tenemos otros frentes de guerra, ¿bien? Pero hay otros frentes que no lo hemos puesto, pero que es necesario que lo sepan, por si acaso. No vaya a ser que sea una pregunta escondida por ahí, ¿bien? Hubieron dos conflictos adicionales en otros frentes de la guerra. Voy a empezar con eso. Uno es la guerra de Irak. Bien. En esta guerra de Irak se enfrentaron ingleses versus turcos, que fue favorable a los ingleses. Bien. Y después hubo la guerra del Cáucaso, o Cáucaso, como quieras, ¿ya? Que se enfrentaron rusos versus turcos, ¿ven? Que fue favorable a los rusos, por si acaso, ¿ven? Con esa salvedad ya vamos viendo de que hasta este momento ya comenzó cambió el curso de la guerra en favor de los aliados. ¿Ven? En primer lugar, en China, los japoneses tomaron la fortaleza alemana de Tsingtao, ¿bien? En 1914. ¿Y por qué la toman? Porque era un punto geopolítico militar que favorecía a los alemanes en su dominio en la región, especialmente su acceso y penetración al Asia. ¿Bien? Luego tenemos el combate de Coronel frente a las costas chilenas, triunfo alemán en 1914. ¿Bien? Y hasta aquí veían algunos periodistas, si tú analices, si vas a estudiar ciencias políticas, derecho, sociología o historia, o también ciencias de la comunicación, revisas los periódicos de la fecha que están en la Biblioteca Nacional, tanto de la Primera como la Segunda Guerra Mundial, vas a ver que la prensa peruana, el comercio, la prensa y otros medios se inclinaban a apoyar hacia Alemania, porque si la guerra la ganaban los alemanes, la gente siempre se alinea detrás de el poder, ¿vean? Entonces, una manera acomodaticia es ser zigzagueante en la línea de información. Por eso que algunos tratan con Dios y con el diablo a la vez, lo que es el dicho, ¿no? Y eso llamó la atención en la batalla de Coronel a muchos reporteros de guerra de diferentes partes de América a cubrir dicho segmento, que se desembocó especialmente en el combate de las Malvinas, donde hubo un enfrentamiento muy sangriento que los corresponsales de guerra y historiadores que presenciaron la guerra resaltan que fue la guerra más sangrienta de toda la historia de Sudamérica que se ha dado en el mar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hubo cualquier cantidad de hundimientos de barcos por ambos ejércitos. ¿Bien? Pero los periodistas lo que más resaltan fue la gesta heroica del almirante alemán, que al verse derrotado por los ingleses, ordenó a todos sus hombres hundir sus barcos y todos se hundieron y nadie se rindió ante los ingleses, lo que provocó que los ingleses le hicieran un gesto de entierro militar simbólico y resaltaron su valentía y le dieron honores militares para que vean que en la guerra
hasta en soldados oponentes, siempre hay grandes gestos de gran caballerosidad militar, lo que enaltece también lo que es las normas civilizadas de la guerra. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque también las guerras muchas veces son necesarias. ¿Bien? Y en una guerra siempre hay gestos también de gran crueldad, como también de suprema heroicidad. ¿Bien? Y luego tenemos que el combate de las Malvinas, también después del combate de las Malvinas, el triunfo inglés, Inglaterra, al mando de Thomas Lawrence, sublevó a los árabes contra el imperio turco. Miren, ahí pueden ver ustedes una fotografía en blanco y negro de Sir Thomas Lawrence, que fue un alto oficial inglés que fue escogido por los altos mandos militares de Inglaterra. En primer lugar, era un hombre que conocía mucho de su especialidad, que eran las artes. ¿Ven? Escribió un bello libro que se llamó Los 7 pilares de la sabiduría y hablaba varios dialectos árabes. ¿Ven? Y fue enviado al Medio Oriente. ¿Ven? Entonces, este hombre se dio, miren, se impregnó tanto del espíritu árabe que vistió el turbante y también la vestimenta de los árabes más acaudalados. ¿Ven? Y los árabes que se peleaban entre sí y tenían guerras civiles en el desierto, peleaban por el agua. Y desde miles de años atrás, siempre los árabes muy belicosos, ¿ven? Entonces él los unificó para enfrentarlo a los turcos. ¿Ven? Y en una gesta muy heroica, cruzó los desiertos del diablo, que le llamaban, a temperaturas de 70 grados, hecho que ningún ejército del mundo lo había hecho y nunca más lo hicieron. Y atacaron por la retaguardia al cuartel general de los turcos y los vencieron y los arrojaron de esa región. ¿Ven? Por eso es que sublevó a los árabes contra el imperio turco y a esto se le llamó, no está en el libro por si acaso, se le llamó el Frente del Oriente Próximo. ¿Ven? Entonces, este hombre que fue muy valiente, estuvo preso, incluso tomado por los turcos, fue un hombre extraordinario, hoy convertido entre los mejores estrategas del mundo militar de todos los tiempos. Hay películas dedicadas a él, las puedes ver en YouTube, que se llaman Lawrence de Arabia, en honor a su persona. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, el príncipe y luego rey Faisal le tuvo que extender las manos, le dio las gracias por los servicios prestados y le dijo: por favor, Sir Thomas Lawrence, sírvase a abandonar nuestra patria. Misión cumplida. ¿Por qué? Porque ya le tenían envidia, porque él era un hombre al cual todos los árabes unidos le rendían pleitesía por la valentía y el gesto heroico que había hecho de liberarlo de los turcos, que mucho daño le habían hecho a los árabes. ¿Ven? Murió en un accidente de motocicleta cuando ese era su deporte favorito. Aquí podemos ver también algunas imágenes recreativas de los ingleses en el Oriente Próximo, las acciones valientes de esta cruel guerra, ¿ven? En el Oriente Próximo. Y luego tenemos la Segunda Guerra de Movimientos, ¿bien? En esta guerra de movimientos tenemos
que resaltar que en 1918 Rusia es derrotada por Alemania y Rusia se rinde. ¿Ven? Rusia reconoce asimismo la independencia de Ucrania, ¿bien? Y también de Finlandia, ¿bien? Esto es mediante el Tratado de Brest-Litov, que fue negociado por León Trotsky a pedido de Lenin, ¿bien? Y por la cual Rusia se retira de la guerra, ¿bien? Aquí hay algo que resaltar. Lenin fue un agente del servicio de inteligencia alemán, ¿vean? ¿Por qué? Porque Lenin, siendo joven, junto con su hermano, asesinaron a un zar, ¿bien? Que gobernaba Rusia, ¿bien? Su hermano fue detenido, torturado y condenado a muerte y ejecutado en la horca, mientras Lenin cobardemente huyó, lo dejó solo a su hermano y prácticamente aceptó que su hermano era el único que había conspirado contra el zar para buscar refugio y asilo diplomático en Suiza, que era un país neutral en plena guerra. Y en Suiza él se dedicaba a escribir, era un gran orador, eso sí, y un gran estratega, y ojo, él predicaba que Rusia debería retirarse del conflicto, y eso le convenía a los alemanes. Rápidamente el servicio de inteligencia alemán lo convirtió en uno de sus agentes, le pagó muchísimo dinero, lo embarcaron vía tren y lo mandaron a Petrogrado, que era la ciudad donde estalló la revolución rusa. Y cuando llegaron al poder, los rusos lo primero que hicieron fue la rendición ante Alemania. Chocaron contra todos los capitales de las potencias europeas, menos con los alemanes. ¿Bien? Y ojo, muchachos, hubo un momento en que los alemanes, ¿por qué hicieron este apoyo hacia Lenin? Porque veían que si Rusia se retiraba de la guerra y se rendía ante Alemania, los alemanes ganaban la Primera Guerra Mundial. Pero hasta ese momento Estados Unidos no había ingresado a la guerra. Cuando ingresa Estados Unidos, la tortilla se vuelve, ¿bien? Y ojo, eso hizo de que el peso de la balanza se orientara en favor de los aliados, ¿bien? Luego tenemos el ingreso de Estados Unidos a la contienda, convirtiéndose ya en una guerra global. ¿Por qué una guerra global? Porque ya están en el escenario bélico los 5 continentes del mundo involucrados en una guerra intensa. Por vez primera en el mundo, los 5 continentes involucrados en un conflicto. ¿Bien? Por eso es la Primera Guerra Mundial. ¿Ven? Luego viene la gran ofensiva alemana, colocándose a 60 kilómetros de París, cerquita a la capital. ¿Bien? Se desarrolló la segunda y sanguinaria guerra de Marne. Los aliados dirigidos por Foch contuvieron el avance alemán y obtuvieron la victoria. La ayuda norteamericana, que fue la que determinó el triunfo aliado, bien, porque no solamente fue con soldados frescos para la guerra que se habían preparado por años, sino también fue por la ayuda económica militar y sobre todo la gran ayuda logística, bien, de no solamente vía marítima, sino también con aviones y sobre todo con tanques del ejército
y grandes cantidades de armamentos. Todo esto fue dirigido por el general Georg Pershing, que favoreció la victoria de los aliados. Los alemanes entraron en desesperación porque estaban muriendo cualquier cantidad de altos oficiales del ejército alemán, ¿bien? Y entonces, el 8 de agosto de 1918, ya los alemanes habían comenzado a retroceder hacia Alemania, pero tenían que pasar por Bélgica, ¿bien? Donde habían iniciado la famosa batalla de Lieja, que es la primera batalla de la Primera Guerra Mundial, y ahí culmina. Se enfrentan contra los aliados en la batalla de Amiens, Bélgica, donde los alemanes se habían atrincherado. Fue un punto de inflexión de la guerra, triunfo aliado, ¿bien? Y eso permitió que el ejército de los aliados penetren a Alemania y la destruyen por completo. Alemania totalmente destruida y luego obligada a pagar grandes cantidades de impuestos, lo que ocasionó el resentimiento contra el Tratado de Versalles. ¿Ven? De la guerra de Amiens, que provocó un gran descontento de toda la población de Alemania y se la agarraron contra sus gobernantes. ¿Ven? Las continuas derrotas germanas provocaron una revolución en Alemania, no solamente de proletarios, sino también de clase media, porque muchos de sus familiares y amigos habían muerto en esta cruel batalla, ¿bien? Que determinó la abdicación del Kaiser Guillermo II a los tronos de Prusia y del rey. ¿Qué significa rey? Imperio alemán, ¿bien? Huyendo con toda su fortuna a Holanda, donde vivió allí durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde el Guillermo II le comienza a sobornar también a los altos jerarcas nazis y al propio Hitler. ¿Para qué? Para que lleguen al poder. Y una vez en el poder, en plena guerra, prácticamente ahí también obligado a sobornar a los propios nazis que lo cuidaban en su residencia. ¿Bien? Se fundó un nuevo gobierno en Alemania llamado la República de Weimar, que fue un gobierno a presión, impuesto a presión por los aliados. ¿Para qué? Para favorecer la rendición de los alemanes, que se rindieron en la ciudad de Compiègne, Francia, el 11 de noviembre de 1918. ¿Bien? Y eso da lugar al Tratado de Versalles. ¿Bien? Este Tratado de Versalles, que implicaba, en primer lugar, estaba redactado en base a los 14 puntos redactados por el presidente norteamericano Woodrow Wilson, que fue un buen presidente. Bien. Luego tenemos también que predominó el criterio de David Lloyd George, y también de Inglaterra, a George Clemenceau de Francia y a Víctor Manuel Orlando de Italia. ¿Bien? ¿Qué reconocía este tratado? Se creaba la Liga o Sociedad de Naciones para preservar la paz mundial. ¿Bien? Esta paz mundial, luego con esta Sociedad de Naciones, fracasaría en la Segunda Guerra Mundial, porque no preservaron la paz mundial según los acuerdos de su
fundación. ¿Bien? Fue, por si acaso, pregunta de admisión o de CEPREVI. ¿Cuál es la organización antecesora de las Naciones Unidas? Es la Liga o Sociedad de Naciones. ¿Bien? Luego tenemos que Alemania entrega a Francia las provincias de Alsacia y Lorena, previo plebiscito. También la obligación de Alemania de reparar todos los daños de la guerra. Eso es una gran indemnización de pagos de guerra. Bien, la desmilitarización por completo de Alemania. Asimismo, le prohíben que sus industrias fabricasen aviones, buques, carros y camiones, especialmente de guerra, pero también para sus industrias comerciales privadas, ¿bien? O sea, para uso civil, ¿bien? Y eso que provocó una gran crisis económica de Alemania, lo cual evidenció en esas etapas de pacificación un odio y desprecio hacia los aliados porque habían humillado a Alemania por completo. La paz de Versalles humilló al pueblo alemán porque todas sus ciudades estaban destruidas, no tenían hospitales, colegios, fábricas ni lugares donde trabajar, por lo que encima estaban obligados a pagar fuertes cantidades de impuestos. ¿Ven? Entonces, eso sirvió para que Adolf Hitler tuviese como bandera el Tratado de Versalles para llegar al poder. Y encima, eso que hizo, algo raro, ¿ven? Entre comillas, es muy admirable, entre comillas, hay que fanatizar a un pueblo tan culto como el alemán. ¿Bien? Lo agarró por el Tratado de Versalles y también por la supremacía de la raza aria, que era superior en el mundo. ¿Bien? Y luego tenemos que el ejército alemán fuera reducido a 100.000 hombres, ¿bien? No como ejército, sino simplemente a preservar la paz interna y que la gente no tuviese mítines ni protestas para pagar sus impuestos. Las colonias alemanas fueron repartidas entre Francia e Inglaterra, también se confiscó la mayor parte de sus armas y su armada quedó sin grandes buques ni aviones. Alemania fue obligada a someter a juicio al emperador Guillermo II por crímenes de guerra. Bien. Y también el tratado permitía que Alemania pagase 269.000 millones de marcos de oro, que era un equivalente a 33.000 millones de euros de la actualidad. Todo un platal, ¿bien? El tratado se basó en culpar a Alemania de ser la única responsable de la guerra, ¿bien? ¿Y dónde quedó el imperio austrohúngaro? ¿Dónde quedó el imperio otomano? Nada, todos se agarraron contra Alemania. Fue una burla y un error político de los aliados, ¿bien? Hay que saber entender e interpretar la historia. No piensen igual que su profesor, pero ustedes crucen su propia información. Por eso la universidad es sinónimo de investigación. Bien, entonces eso permitió que le quitasen a Alemania el 13% de su territorio, que es bastante. Bien, y luego tenemos que la 10ª parte de su población
también sea entregada a otros países. La región de Renania fue ocupada y desmilitarizada. No hubiese servicio militar obligatorio y la nueva Sociedad de Naciones se apropió de todas las colonias alemanas que estaban pendientes. ¿Ven? Luego ya hay otros tratados, el Tratado de Saint-Germain, firmado entre Austria y los aliados, por lo cual queda desmembrado el imperio austrohúngaro. También el que se firmó con Austria, Hungría y Checoslovaquia, formándose como estados republicanos, pero por la vía democrática. Austria entregó a las regiones de Trentino y Trieste a Italia. Los aliados también firmaron con Hungría el Tratado de Trianón, con Bulgaria el Tratado de Neuilly y el Tratado de Sèvres con Turquía. Y escuchen bien, todo este conjunto de tratados se le llamó la Paz de París. En el otro salón hay un estudiante que está en el cuadro de mérito de negocios internacionales, me estaba contando, y siempre me hace preguntas difíciles. Me preguntó cómo es que, por qué después de todos estos tratados y de todos estos errores de la guerra que han pasado un siglo ya de la Primera Guerra Mundial, todavía siguen los conflictos. Es porque la gente no ha entendido lo que es la historia. ¿Para qué estudiamos historia? Para no cometer los mismos errores del pasado. Bien, miren ustedes, cayó la Unión Soviética, se ha demostrado que su política económica, social, ¿no?, y totalitaria ha sido un fracaso en el mundo, firmado por los mismos presidentes de los estados socialistas de la ex Unión Soviética. Bien, y encima de ello, ese es un sistema que es prácticamente antihumano, ¿bien? Y declara a la Iglesia y a cualquier credo religioso como su principal enemigo. Y actualmente tenemos regímenes totalmente anacrónicos, obsoletos, y que gobiernan en Nicaragua, Cuba, Venezuela, ¿bien? También en Chile, que nuevamente están pidiendo otra nueva asamblea constituyente. En Colombia, unos guerrilleros que han llegado al poder, y aquí en el Perú, que todavía pretenden hacer una región y un gobierno aymara cultural, ¿bien?, que nos puede conducir a una guerra civil. Con las noticias que había contado, o se preparan para la universidad y traten de ingresar, sino la posibilidad de una guerra, ¿ven? Y eso es lo que más debemos evitar, porque debemos forjar una cultura de paz, pero ustedes también tienen que ser opinólogos en las redes, que ahí es donde se da también el juego de las opiniones, especialmente de los jóvenes, a quien generalmente los engañan, ¿vean? Y son los jóvenes los que determinan el mayor peso electoral en las futuras elecciones. ¿Ven? El Perú necesita dólar o muerte, capital o trabajo. De lo contrario, no hay desarrollo ni fuentes de trabajo. ¿Ven? Consecuencias generales de la guerra. Disculpen que me extienda siempre así, pero para eso se estudia la historia. Tenemos libertad de cátedra. ¿Ven? Luego tenemos, disculpen un ratito, voy a ver la hora, estamos en la hora. Bien, consecuencias generales: profunda crisis económica en Europa y el mundo. También tenemos un nuevo mapa geopolítico europeo, preponderancia económica y militar de los Estados Unidos e Inglaterra. En el oriente se afianza el Japón como primera potencia. Luego en Rusia se establece el Estado soviético, donde hay un gran genocidio de crímenes de lesa humanidad, especialmente con
Lenin, que lo inicia, y el que lo logra consolidar para afianzar un régimen extremadamente totalitario, es Joseph Stalin, ¿bien? Quien es admirado por Hitler, por la brutalidad de sus decisiones. Imagínense qué tipo de admiraciones hay. Luego tenemos que en Alemania y Austria se instalan repúblicas. Italia no se llega a recuperar de la Primera Guerra Mundial por el acto de traición que tuvieron con los miembros de los imperios centrales y también porque fueron totalmente destruidas por el imperio, por el ejército austro-alemán. Luego tenemos que hubieron 200.000 millones de dólares de gastos en la contienda militar, avance de la ciencia médica y los productos químicos, pérdida de 15 millones de vidas humanas, la aparición del reino de los serbios, croatas y eslovenos, ¿no? Que pasarían a ser parte de Yugoslavia, que también pasó a ser un gobierno comunista que hizo también grandes genocidios en contra de 7 etnias que luego se enfrentaron en la guerra de etnia serbia y Herzegovina, ¿bien? Y lo cual originó una inflación de 2% por hora. En menos de un mes, Yugoslavia totalmente un estado fallido y desaparecida por completo, pero originó gran guerra, ¿bien? Y una limpieza étnica y religiosa en dichos países, ¿bien? Luego tenemos la repartición de el Estado de Polonia, la reaparición del Estado de Polonia, desapareció en el siglo XVIII, que siempre fue aplastada por los rusos, por Prusia y Austria. Es por eso que Polonia actualmente apoya a Ucrania en su guerra contra los rusos, porque si los rusos son expansionistas, van a proseguir su avance hacia Polonia. Lo van a recordar, ¿eh? Bien. El fin de las casas reinantes europeas. Desaparece la dinastía Romanov en Rusia, la dinastía Habsburgo en Austria y la dinastía Hohenzollern en Alemania. ¿Quieren que les diga la verdad? La mayor parte de las monarquías en el mundo son las que más tiempo han estado en el gobierno y las que mejores logros han tenido para sus países. Bien, bueno, ese es un análisis conservador, pero estudienlo. Bien. Luego tenemos el Imperio Turco, se reduce a Anatolia y Turquía. Bien, el mapa europeo se descubrió, se reestructuró, perdón, y aparecen naciones como Checoslovaquia, los nuevos países que aparecen, Checoslovaquia, Hungría, Estonia, donde están las mujeres más bellas del mundo, según mi hijo y según quien les habla. Luego tenemos en Finlandia y Letonia y también Lituania, Polonia y Yugoslavia. Dicho sea de paso, ahorita que estamos viendo estos países, aquí hay varios países musulmanes que son un peligro para la humanidad. Y yo les pido reflexionar y que investiguen para qué corroboren lo que les estoy diciendo. Bien, aquí están el peligro de amenaza nuclear para desaparecer incluso el mundo entero. Se llaman las 3 NIA. ¿Por qué las 3 NIA? Les voy a explicar. Cuando desaparece la Unión Soviética, muchos científicos se quedaron sin chamba. ¿A dónde se fueron? Se fueron contratados por muchísimo dinero, así como se van los futbolistas por mucho dinero a los países musulmanes, también los países musulmanes se jalaron a los mejores científicos. ¿Y especialmente para qué?
para tener armamentos nucleares. Irán, y lo he sacado aquí en la revista en un artículo, ha llegado a tener 88% de uranio y mercurio en sus arsenales nucleares. Cuando llega a 90% ya es peligro total para la humanidad. Y ellos amenazan con su guerra santa para destruir al mundo pagano, a los no creyentes, vale decir, a los cristianos como nosotros. Y quieren que eso se extienda a América Latina. Ya llegaron a un acuerdo con Venezuela, ¿bien? Y prontamente con Argentina, que está desesperada porque Argentina es el primer productor de granos en el mundo, abastecía al mundo también, y también en carne. Hoy en día su economía, producto de su populismo socializante, ¿cómo está? Hay gente que está comiendo de la basura, igual que en Venezuela, ¿bien? Y ojo, ahí quieren hacer ensamblaje de aviones de guerra, y también como Argentina tiene ese tipo de elementos químicos, quieren preparación nuclear, igualito que Nicaragua y Cuba, que están respaldando a esos proyectos, ¿bien? Porque no tienen nada y por cuestiones ideológicas, ¿bien? Igualito las tres NIA, que fueron parte de la Unión Soviética, y ahí están almacenados los mayores almacenes nucleares de la ex Unión Soviética. ¿A qué países me refiero? A Estonia, Letonia y Lituania, las tres NIA. Subrayenlo porque eso es un peligro para la humanidad. No para ahorita de repente, sino para ustedes y sus hijos. Y eso tienen que enseñarle también a sus hijos a odiar. Muchos dicen que es malo enseñar a odiar. Hay que saber odiar, enseñar a odiar las injusticias, el narcotráfico, las guerras y también los hechos de antihumanidad que hay en el mundo. Bien, entonces por ello les señalo a ustedes esa necesidad peligrosa que tenemos que saber evitar. Y luego también tenemos que aparecen las doctrinas totalitarias de extrema derecha. En Alemania, ¿bien? ¿Qué doctrinas aparecen? El nazismo con Adolf Hitler, y en Italia el fascismo con Benito Mussolini. Bien. Moraleja, las dos grandes guerras que hemos tenido han sido producto de doctrinas totalitarias de extrema izquierda o de extrema derecha, ¿bien? Que han habido en el mundo. Y una de ellas es la que quieren también hacer reivindicar aquí en el Perú un gobierno extremista, ¿bien? He dicho. Hemos terminado aquí la clase, muchachos. He tenido mis 50 minutos de hora académica y es necesario descansar porque también no sé si me capta o me puede copiar la profesora Giovanita. ¿Está presente por aquí? ¿Me escucha? Profesora Giovanna. Bien. Ella conoce al profesor Humberto Sandoval y quería preguntarle si sabe algo del profesor Humberto Sandoval, que ya enseñaba tanto, enseñaba física, un gran maestro, y conocía la historia de la fundación de la universidad y al derecho, un gran amigo que me hizo conocer a muchos de los fundadores de la universidad. Se estaba quedando sin voz producto del apasionamiento de la enseñanza. No descansaba, no tomaba agua, ¿bien? Y cada 20 o 30 minutos debemos descansar.
pues si no, también puedes perder el aparato digestivo, del cual yo ya tengo dificultades. Bien, chicos, ha sido un gusto. Ya les mandé el link de esta clase y también el link de las respuestas. ¿Ya les mandaron, chicos? ¿Les pasó la profesora Giovanna las Sí, respuestas? profesor. Muy amable, chicos. Entonces ya no les digo, pues. Gracias. Cualquier cosita, con toda confianza, ustedes tienen mi teléfono y me hacen una consulta. Yo encantado de servirles. Total, un maestro también es un amigo fuera del aula. Bien. Gracias. Descansemos. A las 2 cerramos la... Me gustaría pasarles un video, pero la verdad que mi máquina está para hacerle mantenimiento. Vean ustedes ese video que está al final. Aquí está. Si alguien lo pudiera pasar ahorita, en buena hora. Si tiene una buena máquina, lo puede combatir algún chico voluntario, el adolescente que inició la Gran Guerra y que hoy tiene un monumento en Serbia. Increíble. Bien. Si alguien lo pudiese compartir, encantado. Así hago con mis alumnos en la universidad. Dura poco, ¿eh? Porque el mío tiene dificultad en... ¿Alguna pregunta, muchachos? Con toda confianza. Hagan preguntas difíciles. Chicos, los quiero mucho, los voy a extrañar, ha sido un honor. Y procuren ingresar, si no, a la guerra. Pónganse eso como un reto. Van a ver que todos van a ingresar. Porque en mi época, cuando yo estaba postulando a la universidad, había el peligro en la guerra con Chile. Y todos los amigos que eran profesores nos decían, si no ingresan, a la guerra. ¿Bien? Igualito, cuando había el diferendo marítimo de la guerra, del diferendo marítimo con Chile, ¿se acuerdan? Si Chile no acataba esa resolución de la Haya, que es el máximo y supremo tribunal, sus fallos son inapelables, ¿cuál era la única salida? La guerra, ¿bien? Porque estaba invadiendo nuestro mar. Igualito lo ha querido hacer Bolivia, pero con escaso éxito, por eso ya son acuerdos militares. Igualito también se quiere meter Bolivia al Perú, ¿bien? Y ahorita Ecuador, que también quiere parte de nuestra Amazonía, teniendo también su propia Amazonía. Por eso nos decía, entraba un director de ese previo a todos los alumnos, si no ingresan, a la guerra, y todos los muchachos ingresaban, la mayoría. Bien, chicos, un éxitos en su futuro escenario profesional. Gracias por todo. Hasta luego, chicos.